Hola gente, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles acerca del inconsciente colectivo. Este es un concepto que introdujo Carl Jung y del cual la verdad es que se habla muchísimo, pero muy pocas veces se usa este término sabiendo efectivamente a qué se refería Jung con este concepto. Trae muchísimas confusiones, se lo asocia con un montón de cosas que la verdad es que nada tiene que ver con lo que él explicó en sus libros y con lo que él desarrolló a lo largo de años y años. Así que por eso decidí hacer este video, para hacer un resumen bien claro de en qué consiste este concepto, de dónde viene y qué es lo que Jung explicó acerca de este concepto. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para saber qué es el inconsciente colectivo es entender de dónde viene el concepto y la teoría del inconsciente. El que instauró la teoría acerca del inconsciente fue Freud. Él, a través del psicoanálisis, fue el que instauró la diferencia entre consciente e inconsciente, como diversos estados de la conciencia que caracterizan al psiquismo, a nuestras mentes. Freud no solamente hizo eso, sino que además puso énfasis en la importancia del análisis de los sueños y la importancia de generar un diálogo fluido con el analista en términos de lo que él llamó asociación libre para, desde su punto de vista, hacer conscientes los contenidos del inconsciente. En ese sentido, Freud hizo hincapié en la importancia de poner en palabras nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras ideas, nuestros sueños. Justamente Freud habla de que en los sueños es donde el inconsciente más claramente se manifiesta. Y también analizar lo que se conocen como fallidos, o lo que en inglés se conoce como Freudian slip, que son esas frases que nos surgen involuntariamente cuando queremos decir una cosa y decimos otra. Y lo que Freud viene a describir es que esas palabras o esas cuestiones que surgen sin que nosotros lo decidamos, vienen a ser una especie de punta de iceberg que surge en la conciencia, pero que indica justamente la importancia inconsciente de eso que surgió, que vendría a ser todo el resto del iceberg que permanece aún en la inconsciencia. Esto Freud lo relacionó con el concepto llamado represión, y es que dicha información que no se puede procesar con fluidez en la conciencia, directamente se reprime, se lleva al inconsciente. Entonces todo evento traumático o experiencia dolorosa que el sujeto no puede procesar, se reprime entonces en el inconsciente. Mientras esto permanece así, puede llegar a generarse síntomas tanto físicos como mentales, pensamientos que atormentan, que perturban, que molestan, que dañan a la persona. Y justamente el proceso psicoanalítico consiste en que el paciente vaya haciendo consciente estos contenidos del inconsciente para poder ir procesándolos, integrándolos a la conciencia, para apaciguar o directamente eliminar los síntomas negativos que surgen de que toda esa información quede inconsciente. Esto que estoy diciendo es un breve resumen y obviamente que hay muchos más elementos involucrados, pero puede servir para que tengan un pantallazo general de dónde viene este concepto del inconsciente. En gran medida, Carl Jung está de acuerdo con esto que les mencioné antes, que es lo que Freud explicó acerca del inconsciente. Pero hay muchos elementos que integran la teoría de Freud con los cuales Jung no está de acuerdo, pero además Jung introduce varios conceptos nuevos a esta teoría. En primer lugar, todo esto que les mencioné antes acerca de lo que Freud considera que es el inconsciente, Jung dice que en realidad ese proceso es la interacción entre la conciencia y lo que Jung llama el inconsciente personal. Y Jung es el que introduce la idea de que en nuestro psiquismo no solamente está el inconsciente personal, sino que también hay una parte del psiquismo que es el inconsciente colectivo. Freud decía que cuando nacemos como una tabula rasa, como si tuviéramos la mente en blanco, sin información, sin nada, y que con el paso de los años vamos formando nuestro psiquismo, y entonces luego el inconsciente está compuesto desde su punto de vista, principalmente por contenidos que alguna vez habían sido conscientes, pero que luego fueron reprimidos. Un dato interesante es que Freud también mencionó que en el inconsciente pueden encontrarse la presencia de algunos elementos arcaicos, cuestiones que nunca fueron conscientes y que son heredadas. Pero Freud nunca le dio mayor importancia a esos elementos, nunca los analizó en profundidad y lo dejó simplemente como un comentario entre tantas cuestiones que explicó. Pero Jung, cuando habla de inconsciente colectivo, justamente se refiere a esto que Freud había denominado elementos arcaicos. Pero para traer muchísima más claridad, vamos a ver entonces cómo Jung define al inconsciente colectivo. Lo inconsciente colectivo es una parte de la psique que se distingue de un inconsciente personal. No debe su existencia a la experiencia personal y no es, por tanto, una adquisición personal. Lo inconsciente personal
consta en lo esencial de contenidos que fueron conscientes en algún momento, pero desaparecieron de la conciencia por haber sido olvidados o reprimidos. Los contenidos de lo inconsciente colectivo nunca estuvieron en la conciencia y por eso nunca fueron adquiridos por el individuo, sino que existen debido exclusivamente a la herencia. Entonces, a continuación, lo que Jung sigue explicando para definir aún más este concepto es: a diferencia de la naturaleza personal de la psique consciente, existe un segundo sistema psíquico de carácter colectivo, no personal, además de nuestra conciencia inmediata, que es de naturaleza perfectamente personal y que nosotros consideramos como la única psique empírica. Este inconsciente colectivo no se desarrolla individualmente, sino que es hereditario. Consta de formas preexistentes, los arquetipos, que pueden llegar a ser conscientes solo de modo secundario y que dan formas definidas a ciertos contenidos psíquicos. El concepto de arquetipo, que es un correlato indispensable de la idea de inconsciente colectivo, indica que en la psique existen determinadas formas que están presentes siempre y en todo lugar. Como pueden ver, acá Jung ya introduce el concepto de arquetipo porque justamente los arquetipos están contenidos en el inconsciente colectivo. Cuando el inconsciente colectivo quiere mostrarse, quiere manifestarse de alguna forma, lo hace justamente a través de los arquetipos y también a través de los símbolos. Son los lenguajes que utiliza el inconsciente para manifestarse. Hice un video específico hablando acerca del concepto de arquetipos que si no lo vieron obviamente lo pueden ver y está en este canal. Pero lo importante para mencionarles ahora es que Jung se toma mucho tiempo y dedicación en explicar que este mismo concepto de arquetipo ha sido nombrado a través de diferentes disciplinas y de distintos autores, confirmando su existencia en las diferentes épocas, en las distintas culturas y a lo largo del tiempo, y obviamente llegando a la actualidad. Por ejemplo, en el campo de las mitologías comparadas se habla de motivos mitológicos que se repiten. En el campo de las religiones comparadas, por ejemplo, se habla de categorías de la imaginación. En el estudio de la psicología, en la historia de los hombres primitivos, se habla de representaciones colectivas. Y en la antropología se habla de pensamientos elementales o primordiales. Con lo cual, estamos hablando de exactamente el mismo concepto, pero nombrado de distintas formas en diferentes disciplinas. Y de esta forma Jung también viene a mostrar que este concepto no es algo que él haya inventado, sino que justamente es un concepto que fue observado y especificado en muchos campos distintos de estudio, simplemente que llamados de distintas formas. Con lo cual Jung explica que los arquetipos son las formas preexistentes que están contenidas en el inconsciente colectivo. Pero obviamente como este es un tema complejo, Jung lo fue tratando a lo largo de diferentes textos. En otro de sus textos, en el prólogo de El secreto de la flor de oro, él también introduce una descripción acerca de este término, y que también nos puede servir para comprender mejor este concepto ahora. En dicho prólogo, Jung dice: así como el cuerpo humano muestra una anatomía general por encima y más allá de todas las diferencias raciales, también la psique posee un sustrato general que trasciende todas las diferencias de cultura y conciencia, al que he designado como inconsciente colectivo. Esta psique inconsciente, común a toda la humanidad, no consiste meramente en contenidos capaces de llegar a la conciencia, sino en disposiciones latentes hacia ciertas reacciones idénticas. El hecho de lo inconsciente colectivo es sencillamente la expresión psíquica de la identidad, que trasciende todas las diferencias raciales de la estructura del cerebro. Sobre tal base se explica la analogía y hasta la identidad de los temas míticos y de los símbolos, y la posibilidad de la comprensión humana en general. Las diversas líneas del desarrollo anímico parten de una cepa básica común, cuyas raíces se extienden al pasado. Por otro lado, para seguir explicando y profundizando en la idea del inconsciente colectivo, Jung también habla de la idea de los instintos.
Él menciona que justamente la ciencia explica la existencia de los instintos, como algo común también entre humanos y animales, y que menciona que dichos instintos son a priori, que son factores impersonales, que son hereditarios, universales, y que obviamente la psicología que más se liga a una rama biológica no niega estos elementos. Y no solamente que estos impulsos instintivos existen, sino que además son fuerzas motrices importantes, que siguen sus propios fines mucho antes de hacerse conscientes. Como podemos ver, todo esto empieza a sonar bastante familiar y bastante cercano al concepto de arquetipos, inclusive al concepto de inconsciente colectivo. Por eso es que Jung, hablando de los instintos, dice lo siguiente: tienen pues analogías muy exactas con los arquetipos, tan exactas que hay razones para suponer que los arquetipos son las imágenes inconscientes de los propios impulsos, con otras palabras, que son el modelo paradigmático del comportamiento instintivo. La hipótesis de la existencia de un inconsciente colectivo no es por eso más atrevida que la suposición de que haya instintos. Se puede admitir, sin más, que la actividad humana está influida en alto grado por los instintos, aparte de las motivaciones racionales del entendimiento consciente. Por eso, si se afirma que nuestra imaginación, nuestra percepción y nuestro raciocinio están influidos de igual manera por principios formales innatos y universalmente presentes, me parece que una inteligencia que funcione con normalidad no podrá descubrir en esta idea ni más ni menos misticismo que en la teoría de los instintos. Por lo tanto, con esto que dice Jung, él viene a mostrarnos que, si damos por certera la idea de instintos, entonces no debería sorprendernos ni parecernos demasiado extravagante la idea de la existencia de los arquetipos y del inconsciente colectivo. Sin embargo, Jung estaba totalmente al tanto y era muy consciente de que este concepto, el de inconsciente colectivo, fue uno de los conceptos más malinterpretados y confundidos de todo lo que él dijo. Inclusive tildaron a Jung como que era un místico y que todo esto, el inconsciente colectivo, era algo incomprobable. Tal vez una de las razones por las cuales sucedió esto tiene que ver con que en diferentes tradiciones espirituales y en diferentes culturas se hablaba de conceptos que se podría decir que son equivalentes al de inconsciente colectivo, aunque con particularidades bastante distintas. Por ejemplo, hay quienes dicen que cuando Jung hablaba de inconsciente colectivo, hablaba como de una especie de alma universal que conectaría místicamente a todas las almas del mundo. Pero Jung jamás dijo esto. Cuando él habla de este concepto en términos de que es colectivo, es para mostrar que es algo común entre todos los humanos, es decir, en la naturaleza humana, que se encuentra en cada persona desde el nacimiento, pero no como sinónimo de algo invisible que une a todos los humanos, ni mucho menos. Por ejemplo, en la India se habla de un término que sería como equivalente al de inconsciente colectivo, y es el concepto de registros akáshicos. Desde la concepción hindú, es de ahí de donde provienen fuerzas e imágenes instintivas, primordiales, que emergen en la conciencia, inclusive potencialidades que pueden surgir en diferentes momentos en la vida de cada persona. Ese campo sutil, invisible, universal y que conecta a todos y que contiene toda la información del universo, está descrito de forma tal y con muchos detalles que difieren mucho de lo que Jung decía cuando hablaba de inconsciente colectivo. Entonces, a nivel de lo que puede implicar una conexión con una especie de memoria universal, humana, ancestral y colectiva, de la cual surgen todos estos elementos arquetípicos en la conciencia, podríamos decir que es una especie de equivalente al inconsciente colectivo. Pero nuevamente, vale aclarar que Jung nunca igualó estos términos y no igualó a esas concepciones. Es interesante tener en cuenta que elementos que provienen del inconsciente colectivo están contenidos en los mitos, en las leyendas, inclusive en los cuentos de hadas, que están en las diferentes culturas de todo el mundo y de todas las épocas. Con lo cual también tiene sentido que se le haya intentado dar algún tipo de explicación al origen de toda esta información. Por eso Jung al respecto dice: probablemente ninguno de mis conceptos empíricos ha tropezado con tantos malentendidos como la idea de lo inconsciente colectivo. Aunque muchas veces esta concepción mía ha sido criticada por su carácter místico, tengo que insistir una vez más en que el concepto de lo inconsciente colectivo
no es asunto especulativo ni filosófico, sino empírico. La cuestión es simplemente esta: ¿hay o no hay tales formas inconscientes universales? Si las hay, entonces también una zona de la psique que puede ser llamada lo inconsciente colectivo. Como les mencioné antes, este concepto, descrito de diferente forma y con otras palabras, lo podemos encontrar no solamente en psicólogos junguianos, sino también en el estudio de las religiones comparadas, en el estudio de las mitologías comparadas, en la antropología, y todo esto avala empíricamente y fenomenológicamente la existencia de toda esta información que podemos describir como arquetipos o inclusive como inconsciente colectivo. Obviamente que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de asociar estos conceptos con lo que sea que a nosotros nos resulte interesante de asociar, con lo que sea que a nosotros nos parezca lógico analogar o pensar que son simplemente conceptos correlativos. Inclusive al día de hoy, en las diferentes ramas de la espiritualidad y con la física cuántica, se suele asociar muchos conceptos de diferentes culturas, de diferentes disciplinas, y de asociarlos diciendo que son análogos y que son exactamente iguales. Pero esto no significa que cuando Jung habló de inconsciente colectivo, él haya dicho que era igualable a cualquier cosa que a cada uno se le ocurría. Él siempre se encargó de mostrar el carácter fenomenológico y empírico de este concepto. No nos olvidemos de que Jung, cuando habla de esto, no solamente que lo usa describiendo mitologías de diferentes culturas y de diferentes épocas de la historia, llegando hasta el día de hoy, sino que también lo utiliza en términos de la descripción y el análisis de sus propios sueños y también de sus pacientes. Esto no es algo solamente ante lo cual se haya encontrado Jung, sino que obviamente numerosos psicólogos después de Jung relatan exactamente lo mismo. Obviamente que hay un montón de psicólogos posteriores a Jung que se han encargado de analizar sueños de literalmente cientos y miles de personas, donde se confirma vez a vez la existencia y la aparición de estos arquetipos. Yo mismo, como psicólogo y con una orientación junguiana, puedo atestiguar perfectamente el surgimiento de los arquetipos, tanto en mis propios sueños como en sueños de mis pacientes. Es decir, es algo totalmente habitual que surjan estos arquetipos. Es simplemente una cuestión de criterio querer considerar a estos aspectos que surgen en los sueños o no. Es una cuestión del modelo psicológico con el cual uno decide trabajar, si uno quiere darle más o menos relevancia a estos aspectos que surgen en los sueños. Lo cierto es que surgen constantemente, sea que nos demos cuenta de este hecho y tengamos los elementos para reconocerlos y analizarlos o no. Es interesante comprender la relevancia del inconsciente colectivo en el contexto de un análisis junguiano. El proceso de autoconocimiento, de autodescubrimiento, Jung lo denomina proceso de individuación. Este proceso tiene diversas etapas muy específicas y que involucran tanto el contacto con el inconsciente personal como el contacto con el inconsciente colectivo. Pero acá vale aclarar que Jung es muy precavido con este tema. Él dice muy claramente que el contacto con el inconsciente colectivo tiene sus riesgos, no es algo para tomárselo a la ligera. Por lo pronto, en el análisis junguiano siempre se habla de considerar el análisis del inconsciente personal y luego progresivamente pasar a un análisis de los contenidos que vayan surgiendo en los sueños de la persona y que devienen del inconsciente colectivo. Justamente el proceso de convertirnos en individuos, en reconocernos a nosotros mismos como individuos únicos y ser uno mismo, nos involucra, entre otras cosas, a ser conscientes elementos que permanecen aún en el inconsciente y traerlos a la conciencia. Y cuando se realiza un análisis de los contenidos que surgen del inconsciente, como les decía antes, esto puede significar analizar contenidos del inconsciente personal, pero también contenidos del inconsciente colectivo. Y entonces es importante comprender la potencia que tienen estos contenidos del inconsciente colectivo, lo cual surge naturalmente en nuestros sueños, que nos traen la información exacta de aquello que necesitamos analizar o profundizar para justamente conectarnos con lo más íntimo de nosotros mismos. Este trabajo de la conexión con los contenidos del inconsciente se pueden realizar a través del análisis de los sueños, pero también a través de otras técnicas, como por ejemplo la técnica que desarrolló Jung, que se llama imaginación activa, que es una técnica súper interesante y muy creativa. En este canal hice videos específicos donde desarrollé tanto el proceso de individuación como la técnica de imaginación activa. Así que si les interesan estos temas y estos conceptos, los invito a ver esos videos donde van a poder profundizar muchísimo más en lo que significan y en el uso que se le puede dar a estos conceptos y estas técnicas.
Así que espero que les haya gustado este video, espero que les haya servido para comprender las bases de este tema tan complejo que es el inconsciente colectivo. Espero que también haya aclarado algunas de esas dudas que surgen siempre sobre este tema. Y desde ya que aguardo sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, lo que sea que les haya surgido a partir de este video. Si les gustó este video los invito a suscribirse a este canal, a poner me gusta. Y nos vemos en un próximo video de Salir del Laberinto.